Para calcular el punto 1 de la guía, me dicen que debo considerar en la barra 4 una tensión de 12 kV y me están pidiendo que determine el voltaje en la barra 1 en por unidad y en kV y la potencia en la barra 1 en por unidad y en megavoltampere. Entonces en esta barra hay 12 kV. Y me están pidiendo que calcule el voltaje y la potencia en esta barra. Entonces antes de continuar hay que fijarse que esta tensión coincida con la tensión base de este sector. Recordamos que este es el sector 3. Entonces si voy a los cálculos, en el sector 3 hay 12 kV. Entonces como coinciden, yo asumo que esto es igual a 1 con ángulo 0. ¿Cómo sé eso? Porque si hago la conversión de los 12 kV a por unidad, da 1 con ángulo 0. Ahí está la fórmula. El voltaje que me están con el voltaje que el enunciado me dice que considere, que son los 12 kV, y el voltaje base en la zona 3, que son también 12 kV. Y hacer la división da 1 con ángulo 0. Ahora, este es el circuito equivalente que le mostré en el video anterior. Entonces, como me están diciendo que en esta barra, en esa barra, hay una tensión de 1 con ángulo 0, al verlo así uno no entiende qué significa eso. Entonces si yo termino mejor el circuito, les voy a hacer las rayas abajo con otro color. Entonces este voltaje significa que si yo conectara un voltímetro en este punto con un punto de referencia, va a haber un voltaje de 1 con ángulo 0. ¿Pero qué significa eso? Que en estos puntos, en ese punto con ese punto, va a haber esa tensión. ¿Y qué es lo que está entre esos dos puntos? Esta carga. Entonces la caída de tensión en esta carga va a ser 1 con ángulo 0. Entonces como yo sé cuánto vale la caída de tensión en esta carga y cuánto consume esa carga, que sería esta, que esta es la potencia, yo puedo calcular la corriente que circula por esta carga, que la voy a llamar IA. Y es lo que hice acá. Calculé la corriente con esta fórmula, que es S es igual a B por I conjugado. Y al dar la vuelta, calculo la corriente. Y la potencia sería entonces esta potencia. Y el voltaje sería ese voltaje. Y al hacer el cálculo obtengo esta corriente por unidad. Ahora, en un circuito serie la corriente es la misma y en un circuito paralelo el voltaje es el mismo.
Entonces si yo observo aquí, veo que todos estos elementos están en serie. Quiere decir que esta corriente que tengo aquí va a ser la misma en este punto y en este punto. Ahora, si no lo entienden de esta forma, voy a hacerlo de esta manera de acá. En esta barra entra una corriente y como tengo dos caminos, este camino y este camino, la corriente que entró por aquí se divide en dos partes. Una parte sigue este camino y otra parte sigue este camino. Entonces, como esta corriente que entró acá no se subdivide en ninguna otra parte, por tanto es la misma. Entonces, como yo sé cuánto vale la corriente en toda esta línea, yo puedo calcular la caída de tensión en este elemento, en ese elemento y en ese elemento. ¿De qué me sirve eso? Porque según un circuito paralelo, los voltajes son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que la caída de tensión en esta carga es igual a la caída de tensión que está en toda esta carga. Porque están en paralelo. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la caída de tensión en esta carga, que va a ser igual a esta barra, simplemente calculo la caída de tensión de ese elemento, de ese elemento, de ese elemento, y además le tengo que sumar la caída de tensión en esta carga. ¿Qué es lo que se hizo acá? Entonces lo primero que yo hice fue calcular la impedancia equivalente, que fue sumar todas las impedancias, y dio como resultado ese valor. Entonces, como dije anteriormente, el voltaje en la barra 2 es igual a la corriente que circula por todas las cargas que estaban ahí, por la impedancia más la caída de tensión, más el voltaje en la barra 4. Entonces sería multiplicar esta impedancia por este voltaje y además sumarle esta tensión, que es la fórmula que está acá abajo, que da como resultado este valor en por unidad. Recuerden que siempre que trabajen con coordenadas rectangulares, coloquen en paréntesis. Por eso está un paréntesis ahí y un paréntesis acá. Y esto es lo que está acá arriba, la impedancia. Entonces, como yo ahora sé cuánto vale el voltaje en esa barra, que va a ser la misma caída de tensión que tengo en esta carga, yo puedo saber cuánto vale la corriente porque sé cuánto consume esa carga. Entonces calculo la corriente que circula aquí y la voy a llamar IB. Y que es lo que está aquí, con la misma fórmula que es S es igual a D por I conjugado.
y la potencia sería la que está acá. Esta potencia. Y el voltaje sería el voltaje que me dio acá arriba, dando como resultado este valor en por unidad. Recuerden que al estar conjugado, lo mismo acá arriba que al estar conjugado, los ángulos quedan negativos. Ahí está negativo y aquí igual está negativo. Entonces ya sé cuál es la corriente que circula en este punto. Entonces, como les dije anteriormente, la corriente que entró por aquí, por leyes de Kirchhoff, se dividió en dos partes. Una parte siguió por este camino y otra parte siguió por este camino. Entonces, si yo la sumo, obtengo cuál es la corriente que entró principalmente. Y justamente las leyes de Kirchhoff dice eso, que las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Y es lo que está aquí, que si sumo IA más IB, obtengo la corriente total. Entonces, si sumo esta corriente IA con esta corriente IB, obtengo la corriente principal y da este resultado. Ahora, como yo sé cuánto vale la corriente que entró principalmente a la barra, esta corriente que le llamé IAB, yo puedo calcular cuál es la caída de tensión en este elemento. ¿Para qué sirve eso? Porque si yo quiero calcular la tensión, o sea, si yo quiero calcular la tensión en esta barra 1, que va a ser igual a la caída de tensión en esta carga, porque como están en paralelo, la caída de tensión acá es igual a esta caída de tensión y es igual a esta caída de tensión. Entonces, si quiero saber este voltaje, solamente calculo esta caída de tensión y le sumo el voltaje en la barra 2. Y es lo que está aquí. El voltaje en la barra 1 es igual a la suma de las corrientes y hay en la suma de las corrientes en la suma de las corrientes IA y B, que yo la llamé IA B, por la impedancia, que es esta impedancia, la que está aquí, esa impedancia, más la caída, me da por decir caída de tensión, más el voltaje en la barra 2. Y da como resultado este valor. Entonces ya tengo cuánto vale el voltaje en la barra 1 en por unidad. Ahora, si yo quiero calcularlo en kilovolt, solamente despejo la fórmula cuando convierto un valor en por unidad, que es B en por unidad es igual a voltaje dividido voltaje base. Como ya conozco este valor y conozco este valor, obtengo este. Y es lo que está aquí puesto. Entonces, esto que está aquí es lo que está acá arriba.
¿Y qué voltaje base debo ocupar? Como la barra 1 está en el sector 1, debo ocupar el voltaje base del sector 1. Entonces, el voltaje base del sector 1 es 24 kV. Por eso se multiplica por 24. Y da este resultado. Si lo coloco por 10 elevado a 3, ya no sería en kilovolts, sino que estaría en volt. Ahora, para yo saber cuál es la potencia que circula, para yo saber cuál es la potencia que está en esta barra, tengo que saber cuánto es la corriente que entra en la barra. Entonces, para yo saber cuánto es la corriente que entra en esa barra, ocurre lo mismo que ocurrió en esta parte de acá, que esta corriente se dividió en esta parte y en esta parte. Entonces, como ya conozco esta corriente de aquí, que es la misma que está aquí, y AB, me falta calcular cuánto es la corriente que se fue por este camino, que la voy a llamar IC. ¿Y cómo la calculo? Como ya sé cuánto vale el voltaje en esta barra, que es la caída de tensión en esta carga, y cuánto es la carga, cuánto es la potencia que consume esa carga, yo puedo calcular la corriente. Lo voy a cerrar. Y es lo que está aquí puesto, donde S es igual a B por I conjugado. Al dar la vuelta obtengo esa fórmula, y esta sería la potencia que obtuve de acá, esa potencia, y ese voltaje es el que obtuve acá arriba, y tengo como resultado ese valor, y al estar conjugado tiene que quedar el ángulo negativo. Y nuevamente, por leyes de Kirchhoff, sumo esa corriente con esa corriente y obtengo la corriente que entró principalmente. Al cual la llamé IABC, que es la suma de la corriente IAB más la corriente IC, que da ese resultado. Entonces, para saber cuánto es la potencia, simplemente multiplico la corriente que entró en la barra 1 por el voltaje en la barra 1, con la fórmula de potencia constante, que es S es igual a B por I conjugado. Entonces, este voltaje es el voltaje de acá arriba, ese voltaje, y la corriente es la que obtuve aquí. Esa corriente, y da ese resultado. Y para calcularla en MVA simplemente doy vuelta a la fórmula de la misma forma que cuando calculo los valores por unidad, que sería S base, no es S base, S por unidad es igual a S dividido S base.
Como ya tengo este valor y tengo este valor, calculo S. Y es lo que está puesto aquí. Donde este valor es lo que midió acá arriba, que es lo que está aquí. Y como la potencia base es la misma en todos los sectores, simplemente le coloco los 100. Como eran 100 MVA, son 100. Y obtengo la potencia en la barra 1 en MVA. Y lo mismo, si le coloco por 10 elevado a 6 ya no serían MVA, sino que serían VA. Y eso sería el punto 1.